Bienvenidos a nuestro culto unido entre Belgrano y Mendoza. Yo soy Andy Walker, el nuevo pastor acá en Mendoza, y es una alegría enorme poder juntarnos por medio de este medio para alabar a nuestro Señor y Salvador. De hecho, así empieza la carta de Primera Pedro que vimos la semana pasada. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Nos juntamos para alabar su nombre y vimos que una bendición enorme y central de nuestra fe como cristianos es eso de nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Somos nuevos bebés en la fe. Y bueno, hoy Noah no pudo acompañarnos, está durmiendo todavía, pero tenemos un reemplazante. Tenemos el conejo bebé, querida de Lucy. Nos hemos nacido de nuevo para darle alabanza a Dios. Tenemos una nueva vida. Y todo a través de la resurrección de Cristo. Entonces, empecemos nuestro culto con la exclamación pascual que va a aparecer en la pantalla ahora. ¡Aleluya! Cristo resucitó. Es verdad, el Señor resucitó. Aleluya. Damos gracias a Dios que tenemos esa nueva vida a través de la resurrección de Jesús. Y en esta nueva serie que estamos siguiendo de 1 Pedro, Esperanza para los esparcidos, vimos que la bendición de nacer de nuevo viene con responsabilidades. Tenemos el tremendo privilegio, pero también responsabilidades. Y una de las responsabilidades es enfrentar persecuciones, sufrimientos, dificultades. No sé cómo ha sido tu semana. Esta semana. No sé cuáles son las pruebas que te ha enfrentado. Pedimos al Señor que podamos llevarlos a sus pies en alabanza, creciendo por medio de las pruebas y no solamente frustrándonos en ellas. Bueno, otro privilegio y responsabilidad lo encontramos en nuestra lectura de hoy. Vamos a leerlo en un rato, pero primero viene nuestra primera canción. Tu nombre levantaré. Tu nombre
Escuchemos la palabra de Dios, tomado de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a capítulo 2, versículo 3. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esta es palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Y ahora pasamos a Agustín, el pastor de Belgrano, para escuchar la prédica. Muy bien, Dios les bendiga en esta mañana. Realmente tenemos un pasaje muy interesante que, como estamos viendo la carta de Pedro. Y allí comienza este versículo 13 diciendo, pónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará nuestro Señor Jesucristo. Interesante que Pedro aquí dice, tengan inteligencia, sean inteligentes. Nos anima a una inteligencia espiritual, a darnos cuenta de la importancia de Jesucristo como Señor, como Salvador. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Bueno, acá Pedro sin duda se está refiriendo a estos malos deseos que era muy propio en el mundo greco-latino. Había toda una cultura, digamos, de relajamiento moral, de perversión, de orgías de todo tipo, digamos, rienda suelta a los deseos, a los impulsos. Esto era especialmente en las clases más altas,
O sea, no había un sentido de moralidad como lo entendemos nosotros. Y uno puede decir, bueno, no está tan lejos de la sociedad que vemos en el siglo XXI, ¿no? Donde parece que, bueno, la cosa es disfrutar de rienda suelta, alcoholismo, drogas, relajamiento sexual de todo tipo. O sea que esta carta nos conecta con algo que sucedía en aquella sociedad, pero está sucediendo en esta. Algunas veces la gente dice, no, pero ahora somos modernos, ahora hemos liberado nuestra moral. ¡Qué ignorancia! Ya en el siglo I la sociedad greco-latina era mucho más liberada, entre comillas, que la que tenemos hoy. Así que no nos hagamos los modernos, que ahora nosotros nos hemos liberado y tenemos una nueva moral. Ya Pedro y Pablo y otros atacaban a esta sociedad que tenía estas características. Y dice, bueno, ahora entra un tema más profundo todavía, porque dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sed santos como yo soy santo. Bueno, acá Pedro está tomando una referencia de allí del libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel, sean santos como yo soy santo. Bueno, y acá se nos plantea un tema difícil por la tensión que genera esto. Porque ahí Dios está diciendo, sean santos como yo soy santo, perfecto. Sin embargo, hay una sociedad y un ser humano que no es nada santo, que es pecador, que es débil. Entonces, ahí Pedro está planteando una tensión que hay en la Escritura y que en esta carta también se refleja. ¿Cómo combinamos esta cuestión de la santidad de Dios y la pecaminosidad humana? Es una cosa que se está gestando en la Escritura, que ya está, pero que aquí lo pone más fuerte. Y esto lleva muchas veces a posturas equivocadas. Porque, digamos, los fariseos, por poner un ejemplo, decían, bueno, la santidad, ¿no? Es que tengamos un gran ritual, limpieza, nos apartemos de los pecadores, y entonces nosotros somos santos, y ellos son los no santos. Y entonces esto va derivando a una situación que no es buena, donde Jesús a su vez la critica, porque dice, la santidad no es eso. Estar apartado, alejado, encerrado y distante del pecado y de la pecaminosidad. Entonces, esto nos lleva incluso a un espíritu de juicio contra aquellos que no están en esta santidad, digamos. Jesús chocó con eso. Ahí se pregunta, bueno, ¿cómo manejamos esta cuestión? ¿No? Sin duda, santidad en toda la Escritura tiene que ver con pureza, ¿no? Con pureza espiritual, con limpieza. Y por eso en el Antiguo Testamento había rituales de pureza. El Nuevo Testamento es más una pureza moral, una pureza espiritual. Pero ¿cómo se conecta eso con estar al mundo? Porque Jesús dijo, ustedes tienen que estar al mundo. Bueno, ahí entonces tenemos esa tensión. Y también las iglesias en sus distintas, digamos, denominaciones han luchado con esto, ¿no? Hay iglesias que, bueno, parece que son muy estrictas, muy bíblicas, están distanciadas, otras más liberales, se mezclan con el mundo, ¿no? Acá no pasa nada, hay que ayornarse. De vuelta, dos tensiones que se dan en las iglesias cristianas. Bueno, la gran respuesta, Jesucristo. Jesucristo fue el punto de equilibrio de este tema. ¿Por qué? Porque él, que era el más santo, sin embargo, se mezcló con los pecadores. Estuvo con los publicanos, con las prostitutas, fue criticado por esto. Pero ahí Jesús, el hombre santo, el hombre más santo de la tierra, nos dio el punto de equilibrio. Sean santos en su interior, en su vida espiritual, en su comunión con Dios. Pero eso no significa apartarnos de las personas que no están en ese lugar espiritual. O sea que santidad es un estado interior que no tiene que ver tanto con lo externo. Nosotros podemos estar en el mundo y con gente del mundo, incluso compartir.
hasta un cierto punto, obviamente, pero esa es la santidad, caminar en la voluntad de Dios, conectarnos con aquellos que no están. Por eso Jesús fue amado por los pecadores. Jesús atrajo a los pecadores hacia sí, porque veían que Él los aceptaba y a su vez los llevaba a ese encuentro con Dios. Así que este tema es muy fuerte, sed santos como yo soy santo. Es un tema muy profundo que está en toda la Escritura. Bueno, aquí después de esto nos dice Pedro que ustedes invocan como Padre el que juzga con imparcialidad la obra de cada uno. Seremos juzgados por Dios. Vivan con temor reverente. Esta palabra interesante, ¿no? Porque es un temor, no miedo a Dios, pero una reverencia. Es un temor que es consciente de lo grande de Dios y de lo importante que es caminar con Él. Como saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. O sea, la vida que estaba llevando la gente sin Cristo era absurda. Y la gente hoy día también, que vive una vida lejos de Dios, en un sentido es absurda, porque está desconociendo la parte más importante, el centro espiritual de su vida, que es conectarse con Dios. Bueno, esto no fue así nomás. Esta santidad de Dios, que a su vez exigía un sacrificio, porque Dios no puede tolerar el pecado. Entonces, había alguien que tenía que unir estos dos polos, de máxima santidad de Dios, que no tolera el pecado, y el ser humano pecador que está sujeto a esto. ¿Cómo se iba a conectar estas dos cosas? Bueno, dice, había que hacer un rescate, como estas películas que va un equipo a hacer un rescate, comando de alguien que está en la cárcel. Bueno, acá fue un rescate que vino de parte del cielo con la venida de Jesucristo. Vino al rescate, a rescatar esos seres humanos que estaban en el barro, en la miseria, estábamos en la debilidad, estábamos en el pecado, pero vino el rescate. Y allí vino entonces el rescate y nos salvó. Claro, no fue un rescate fácil, un rescate con la preciosa sangre de Cristo. O sea, esa sangre que vimos en la cruz del Calvario, ahí fue. O sea que nos dice Pedro, este rescate tuvo un precio, es como que el que fue a rescatar tuvo heridas, fue lastimado. Entonces vemos realmente la importancia de este rescate de Cristo. Fue de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, acá Pedro obviamente se está refiriendo a eso que había en el Antiguo Testamento, el cordero que sacrificaban los sacerdotes, y también eso está en Isaías 53, el sacrificio del cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que esto no es que Dios no sabía qué hacer, le dijo a Cristo, anda. Ya había un plan desde antes de la fundación del mundo, un rescate, porque Dios sin duda sabía que el ser humano iba a fallar, que el ser humano no iba a poder llegar a la altura de estas demandas de santidad. Entonces, ya desde antes estaba planeado este rescate. Fue manifestado a ustedes por amor, acá el amor de Dios. Este rescate fue porque Dios miró al ser humano en su miseria, en su debilidad, y dijo, bueno, alguien tiene que ir a rescatar a esta gente, y allí fue el Hijo de Dios, mediante el cual crees en Dios. Por medio de ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. Acá muy importante el tema de la resurrección. Esto, de vuelta, es un tema central en la Escritura, la resurrección de Cristo. Es el Cristo que venció a la muerte, venció al pecado, venció la debilidad. Entonces la resurrección es puesta muy en alto por todos los escritores del Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo es la victoria de Cristo. Y vemos que fue glorificado. Y esto nos lleva a esperanza puesta en Dios. La esperanza está puesta en Dios, en esa resurrección, en esa victoria en la cruz. Nuestra esperanza
No es en ídolos, no es en estatuas, no es en ideologías, ni siquiera es en una iglesia, ni siquiera es en un pastor, ni en un obispo. Está puesta en Dios. Si usted está, amigo, amiga, hermano, desilusionado con una iglesia, con una persona, con un cristiano que le falló, bueno, mire, no se sorprenda, porque las iglesias y los cristianos fallamos, pero hay uno que no falla, Cristo Jesús. Pon tu esperanza en Cristo Jesús. No mires a personas, ni a ídolos, ni a iglesias, ni a ninguna cosa, sino tu esperanza en Cristo Jesús. Él no te va a fallar. A mí me han fallado cristianos, me han fallado pastores, como desgraciadamente yo fallé también a otros. Pero Cristo no me falló nunca. Esto bien presente. Cristo no te fallará nunca. Así que nos hemos purificado obedeciendo a la verdad y con un amor sincero entre los hermanos. Ámense de todo corazón. Este es otro punto muy importante que Pedro y Pablo y otros tocan. Dice, si amas a Dios, ama a tu hermano. Juan va más lejos todavía. Dice, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Así que no nos engañemos cuando no hay amor hacia el hermano, incluso hasta el prójimo. No me hables de que amas a Dios. El religioso que se pone ahí a hacer largas oraciones y después desprecia al ser humano está totalmente alejado de Dios. No me acuerdo una experiencia que tuve cuando fui allá a Tierra Santa, a Jerusalén. Fui a ver el lugar donde Jesús resucitó. Ahí hay una gran iglesia. Y bueno, ahí estaba toda la gente yendo a ver, ¿no? El lugar donde se cree que es la sepultura de Jesús. Pero ahí había unos sacerdotes con cara bastante fea, con un bastón, ordenando ahí a la gente que se pongan en fila, y de golpe una señora quiso tocar ahí la tumba de Jesús, y este sacerdote se le acercó y bruscamente la sacó de ahí. Y yo después le dije, mira, yo no veo el amor de Dios en lo que estás haciendo. Esa forma de tratar a la gente con brusquedad, con agresión, si vos estás ahí parado, reflejá, ¿no?, el amor de Jesús. O sea que algunas veces los religiosos podemos caer en una confusión, en decir, bueno, esto es la ley de Dios y no el amor. El amor tiene que estar. Así que ahí dice, conectemos a Dios con el amor. Y después dice que han nacido de nuevo, ese tema que tocó Andy Walker, el nacimiento, el nuevo nacimiento tan importante. Y somos de una simiente imperecedera, o sea, el Espíritu de Dios en nosotros es algo imperecedero, algo que no perece. Y acá cita algo de Isaías, todo mortal es como la hierba, todo su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es permanente, tiene permanencia, trasciende los tiempos. Y de vuelta vuelve a abandonemos toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Abandonemos esas cosas que son malas y son feas. Y en cambio deseemos, dice, la leche pura de la palabra. Como un bebé que desea y necesita la leche, la palabra de Dios. Esto a nosotros nos fortalece, nos hace crecer. Por medio de esta leche espiritual, nosotros creceremos en nuestra salvación. Es interesante, porque muestra un concepto dinámico de la salvación. Como que, bueno, una vez que uno se convierte y es salvo, sí, es salvo, pero hay un crecimiento espiritual. Y ahí tenemos que tener una vida de oración, una vida de lectura bíblica, una vida de comunión con los hermanos. Mira, es muy triste que una persona diga, yo me convertí hace 10, 20 años, pero estoy igual, ¿no? Uno tendría que mirarse cada año y decir, a ver, he crecido, he hecho algún crecimiento interior, ha habido un avance en mi carácter. No podemos conformarnos con decir, una vez me convertí hace 20 años y ya está. Quizás una evaluación cada año, decir, estoy creciendo, ¿en qué área estoy creciendo? Bueno, así que en resumen, esta carta
nos muestra un contraste muy grande entre esa vida mundana, esa vida de liberación de deseos, de instintos, y la vida con Dios. Un Dios que es santo, un Dios que no le agrada eso, un Dios que no tolera el pecado, pero que envió a su Hijo Jesucristo esa cruz puesta en el medio para conectar esas dos cosas. La pecaminosidad, pero la santidad de Dios, la cruz de Jesucristo, es la que nos libra de esa situación, nos conecta de vuelta con Dios, nos permite entrar en su santuario, pero por un precio grande, que fue la sangre de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo. No fue, como decía un teólogo, la gracia barata, no fue algo fácil, fue algo muy difícil para Cristo Jesús, pero a su vez terminó en la victoria de Cristo, en la resurrección de Cristo. Esto es lo que nosotros en este día estamos valorando y animamos a usted a seguir creciendo, como dice Pedro, en la salvación. Dios le bendiga y vamos a continuar nuestro culto en esta mañana. Muchas gracias, Agustín, por compartir este tiempo de reflexión sobre la palabra. Esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes, decía Pedro ahí. Oremos. Señor, gracias porque nos hablas hoy con estas palabras. Gracias por poder darte culto, a pesar de que tú eres un Dios santo y nosotros pecadores. Te damos gracias porque tu Hijo Jesús nos rescató. Tu Hijo Jesús dio su vida tan valiosa, Señor, para tomar nuestras vidas que estaban dañadas por el pecado, alejadas de ti. Y te damos gracias, Señor, por que en esta nueva vida que nos das, podemos tener sentido, podemos crecer a la imagen de tu Hijo, crecer, Señor, en santidad también. Amén. Qué bueno lo que estamos escuchando hoy, porque no se trata de informarnos, sino que nos está llamando Dios a transformación también, a cambiar, a permitir que Él nos transforme. Muchas veces nos informamos, pero este tiempo de culto es un tiempo de escuchar la palabra y responder. Y Dios puede transformarnos, cambiar lo que nosotros no podemos cambiar. El nuevo nacimiento, el rescate que nos dio Dios, permite que nosotros escuchemos estos llamados de Dios tan ideales, tan grandes, como ser santo como Él es santo. Que lo escuchemos y digamos, bueno, Dios está obrando eso en mí. Pero requiere también que abandonemos la maldad. Entonces, vamos a tomar un tiempo de confesión, pero que sea ese tiempo para que justamente en este momento, dejar que Dios nos transforme, nos cambie. Recordemos con nuestros ojos cerrados las palabras que dicen, sean santos, así como el Señor su Dios es santo. Y reconozcamos que no es excusa que nosotros seamos pecadores y que Él sea tan distinto, que no es excusa entonces para vivir en pecado, que no es excusa para volver a la vieja vida absurda o una vida liberal, de libertinaje. Reconocer que Jesús nos abrió el camino para que podamos dejar el pecado. Él lo clavó en la cruz para que vivamos libres del pecado y poder vivir en su camino. Específicamente te invito a lo que dice Pedro, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia.
que hagas tu confesión a Dios ahora, con estas palabras que tenemos en la pantalla. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Así que el Espíritu de Dios, que nos transforma a la imagen de Jesús, ahora que hemos sido librados y perdonados nuestros pecados, produzca en nosotros fruto de santidad, produzca en nosotros el carácter, el amor de Jesús, para vivir para su gloria. Amén. Y esto no termina hoy domingo, mañana sigue, y pasado, y así vamos continuando en este camino de dejarnos transformar por Dios. Y nos da un consejo, Pedro: deseen con ansias la leche pura como niños que nacieron, para que por ella crezcan en su salvación, ya que han probado lo bueno que es el Señor. Él es bueno porque nos bendijo, nos salvó, nos rescató, pero Él es bueno dándonos su palabra día a día. Quiero que escuchen cómo la palabra de Dios día a día está obrando en nosotros y para animarnos, para tomar ese tiempo diario de oración, de lectura bíblica. Muchos lo están haciendo junto con la diócesis en un mismo horario, a las 7 de la tarde, con una guía de oración y lectura. Y les he pedido que nos compartan cómo está resultando esto. Así que vamos a escuchar, para que nos anime otras personas de la congregación, cómo están creciendo y tomando la leche pura de la palabra de Dios. Hola, gente. Hola, ¿cómo están? Hola. Mis queridos hermanos. Hola, Dios los bendiga grandemente. Buenas tardes. Queremos compartir este momento con ustedes de oración, que todos los días a las 15 nos reunimos en familia, ya estamos preparados para orar. Después de leer la Biblia, compartimos una canción, una o dos, depende, y bueno, es la música que escuchamos todos los días. La comparto un poquito con ustedes. En estos tiempos tan difíciles, yo leo diariamente el compilado que me envían y me fortalece muchísimo, hace que mi fe aumente más que un grano de mostaza. Yo comparto la guía junto a mi compañero de trabajo Carlos. Tomo mi tiempo diario para orar, leer la Biblia. Yo leo la guía todos los días. Trato de hacerlo a las 19, así estoy en grupo. En este tiempo de cuarentena estoy participando a través de los mensajes mandados por ustedes. Y nos ayuda a llevar adelante este momento tan difícil que nos toca vivir a todos, porque el mensaje es pertinente al momento en que estamos viviendo. Escuchar las reflexiones de Agustín y luego continuar orando en compañía de la oración también diaria. Me hace sentir menos solo, más cerca de Dios. Es muy importante saber que Él está con nosotros todo el tiempo. Y por medio de la guía nos juntamos espiritualmente en oración. Los mensajes escritos y los mensajes audibles que me envía la iglesia me hacen sentir pastoreada. El pastoreo me da paz y agradezco a Dios por ello. A mí de la hora de oración me gusta leer y también me gusta escuchar partes de la Biblia y me gusta estar en familia. Con las guías no nos fue tan bien en forma familiar, individualmente sí son muy buenas, pero bueno, nuestros momentos así de oración fueron más en el momento de las comidas.
obviamente en casa está prohibida la tele en los momentos de las comidas, así que eso ayuda un montón a charlar y a compartir. Y bueno, y siempre damos gracias, así que aprovechamos ese momento. Y sentimos la fortaleza del Espíritu Santo a través de la oración, y eso realmente nos fortalece como familias unidas en Cristo. Y ahora siento en esta cuarentena que Dios me está acompañando. La verdad que no estoy sintiendo la soledad que se suponía que podía llegar a sentir. Siento que Dios me buscó, me encontró y acá estamos, acompañada. Ahí cuando damos gracias por la comida incluimos algún motivo de oración, alguna cosa que nos preocupa y bueno, eso es muy bueno. Y está muy lindo escuchar a los chicos que cuando plantean, no sé, que piden a Dios por la gente que está en la calle, los que son menos afortunados o los médicos y todos los que están expuestos. Nos ayuda a fortalecernos, a tener fe en el plan que Dios tiene para nosotros. Damos gracias, pedimos por los demás, pedimos fe. Gracias a Dios. Amén. Continuemos orando por este momento tan complejo para la humanidad. Saludo a todos y nos vemos pronto cuando Dios disponga. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Habla hoy, Señor, a mi corazón. Habla hoy, Señor, que dispuesto estoy a escuchar tu voz. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Habla hoy, Señor, a mi corazón. Habla hoy, Señor, que dispuesto estoy a escuchar tu voz. Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que le quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo.
Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esta es palabra de Dios. Gracias. Damos gracias, Señor. Vamos a tomar un tiempo de oración en las casas, en familia, juntos con todos los que están viendo este culto. Compartamos un tiempo de oración en base a lo que escuchamos hoy, en las dos lecturas. Primero, Señor, queremos orar dándote gracias por tus palabras. Gracias porque no nos dejaste sin dirección. Gracias porque nos permitiste, Señor, contar con tu voz y no nos dejaste en silencio en este mundo. Gracias porque hemos recibido tus palabras a través de los profetas, los apóstoles. Y gracias, Señor, que tu Espíritu Santo permite que tu palabra, cada vez que la abrimos, la compartimos, la estudiamos, tu Espíritu Santo permite que te escuchemos y permite que reconozcamos tu voz. Ayúdanos a cada uno, como a cada hermano que mostró cómo está siendo bendecido diariamente. Ayúdanos a todos a tomar en serio que en este mundo tú eres la luz, que en este mundo tus palabras ordenan nuestra vida y poder cada día ir a tu palabra. Y no solo ir y leerla, sino recibirla y obedecerla. Amén. Padre, yo quiero interceder por el mundo, por las circunstancias actuales. Te quiero pedir que estos momentos de enfermedad y de cuarentena a nivel mundial, que no sean una oportunidad para el pecado, para el diablo, para que haya destrucción, para que en los corazones haya soledad, haya desesperanza, haya oscuridad. Que ahora que estamos en nuestras casas, en nuestros cuartos, que no estamos alrededor de mucha gente, que no sea una oportunidad para el pecado, sino que al contrario, sea una oportunidad para conocerte a vos, conocerte personalmente, íntimamente, Jesucristo. Tanto para los cristianos como para los no cristianos, que surja de nosotros mismos el querer conocerte cada día un poco más, un poco mejor. Quizás al principio para encontrar respuestas a lo que está sucediendo ahora, o quizás por alguna razón, otra razón que algún hermano o alguna hermana le haya dicho de Dios. Pero te pido que en este momento más que nunca brille en los corazones tu luz y tu amor, tu paz, tu protección. Que sea un momento para conocerte a vos cada día mejor, en tu palabra y en oración. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor Todopoderoso, fuente de salud y consuelo, concede tu poder de sanidad para aquellas personas que tengan necesidad de ti, que sean fortalecidos en su debilidad y tengan confianza en ti. Te pedimos también por los enfermeros, por los médicos. Ilumínanos con tu luz, Señor. Protégelos y bendícelos por su noble labor y ayuda a sanar las vidas. Alivia sus sufrimientos y dales el don para servir con tu fe y que se haga tu voluntad siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, retomamos después de este tiempo de oración. Les agradecemos a todos por compartir hoy el culto, por compartir este tiempo juntos.
Hacemos el culto ahora. Estamos por concluir, pero queremos recordarles que queremos acercarnos un poco más que lo que nos está permitiendo este tiempo, y lo que queremos es continuar, extender el culto un momento más abrazándonos, orando unos por otros, y la forma en que tenemos es hacer un Zoom juntos. Entonces, tanto en Mendoza, la congregación de Mendoza tiene un encuentro por Zoom ahora, y nosotros en Belgrano también tenemos, en Buenos Aires, un Zoom. Así que por favor, busquen ahora conectarse. Apenas terminamos, vamos a tener esta experiencia de orar juntos también. Y en la semana, bueno, están estas oportunidades. Nosotros proveemos una herramienta con la guía de oración. Pueden leer la Biblia, orar de cualquier forma, pero les animamos a esto, a considerar un momento donde están unidos con otros en oración y lectura. Si no recibís la guía de oración, hacenos saber, por favor, que vamos a hacértela llegar. Y por último, hay muy buenos espacios ya funcionando de grupos que estudian la palabra de Dios, que se juntan para hacer un estudio bíblico, orar juntos en la semana. Así que en Mendoza, en Buenos Aires, en Belgrano, las dos iglesias estamos ofreciendo estos espacios, y es una forma de profundizar mucho más y crecer juntos. Así que vamos a terminar este momento y continuamos enseguida con el Zoom. Le voy a pedir a Andy que nos dé la bendición final, por favor. Gracias, Hernán. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite, que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.